nada, tenemos que platicar de 5 de septiembre, una película alemana que habla de uno de los momentos más tensos dentro de la historia de los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de Múnich en 1972, cuando un grupo de terroristas palestinos de este grupo que se llamaba Septiembre Negro secuestran a el grupo israelí, a los deportistas israelíes, y hacen un caos ahí que fue sumamente terrible, triste, y un contexto que aparte venía a ser como que se supone que Múnich iba a ser la otra parte de Alemania después de que ellos organizaron los Juegos Olímpicos durante la Segunda Guerra Mundial en una Alemania nazi. Aquí querían dar todo el cambio diferente. Se decía que estos juegos eran como los Juegos de la Paz para que se viera el otro lado, y sucede tal cual este caso que fue sinceramente horrible. Si quieren saber más del caso, que es necesario saber más del caso para ver esta película, les recomiendo mucho un documental que se llama Un día de septiembre. Salió en 1999 y ganó el Oscar a Mejor Documental en el año 2000, que lo encuentra en YouTube. Búsquelo y está en YouTube completito en inglés y en español. No hay forma de que no lo veas. Y que te va a hablar sobre todo de la historia tal cual, de principio a fin. ¿Quiénes eran esos secuestradores? ¿Por qué los secuestraron? Etcétera. Aparte, hay una película de Steven Spielberg que se llama Múnich. Esta tal cual no adapta la historia, es como que lo que pasó después del secuestro. Está bien también si quieres tener como un poquito más de contexto, pero esta película, 5 de septiembre, habla más bien de cómo la ABC hizo la cobertura sobre este hecho lamentable. Una cinta que ya dijimos es para entendidos, para gente que sabe del tema, y sobre todo que habla un poquito de la deontología de la comunicación, la ética de los medios y cómo las cosas lamentablemente no han cambiado mucho desde ese entonces hasta ahorita. Seguimos viendo noticias falsas, seguimos viendo que es más importante la premura de dar a conocer una historia o de que el mundo sepa que tú lo cubriste primero y que tú lo publicaste primero, a que en verdad vamos con los datos reales de lo que está sucediendo, y los medios muchas veces se apresuran a decir las cosas. Estamos en la era de la posverdad. Básicamente, el medio dice lo que es la verdad, no la verdad dice lo que es la verdad. Esta película habla de eso, de cómo la cobertura de la ABC fue sobre este tema y todo lo que ocasionó alrededor. Entonces, antes de hablar de la sinopsis, por favor, lean por lo menos un poquito de lo que ha pasado en esta historia, entérense de qué fue Múnich en 1972 y después ya entren a ver esta película, porque si la ven sin contexto no van a entender sinceramente mucho y se van a quedar con muchas preguntas al aire. Ahora sí, una sinopsis. Cuando el equipo de periodistas de la ABC transmite los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, todo cambiará el 5 de septiembre cuando el atentado del grupo Septiembre Negro secuestra a parte del equipo israelí. Sin contarnos precisamente los hechos que suceden desde fuera, la historia nos centra en la sala de transmisión de la cadena, donde las decisiones para la cobertura de los hechos ponen en tela de juicio el papel de los medios de comunicación en este tipo de conflictos. Un guión hecho por alemanes, 3 alemanes, voy a leer los nombres porque son complicados: Mortis Brander, Tim Feldbaum y Alex David. Creo que Alex David no es alemán, pero los otros dos sí, y que ellos saben mejor que nadie lo que pasó en Múnich. ¿Por qué? Porque son alemanes y porque tienen esta historia muy vívida y muy cercana. El guión, como ya lo dije, no trata en ningún momento de explicarnos ni quién es el grupo Septiembre Negro, ni quiénes eran estos israelíes que secuestraron, ni absolutamente nada de eso. Se centra tal cual en cómo en la cabina de transmisión van tomando decisiones para que la historia se sepa en el exterior. Decisiones muy desafortunadas que se dice, muchos estudiosos han señalado esto, que gracias a la forma en la que se cubrió, los secuestrados terminaron por morir dentro de una balacera horrible, y la noticia de que se habían salvado, noticia falsa que fue promulgada por la ABC, creó un caos en todo el mundo y una desinformación horrible. Básicamente de eso se trata el guión, de cómo estas decisiones dentro de la cabina de transmisión hicieron que todo fuera muchísimo peor. En una parte de la historia, en una parte del guión, en el primer acto, nos relatan cómo los secuestradores sabían lo que estaba sucediendo de la policía en el exterior y cómo estaban tratando de que no fuera un caos, gracias a que la ABC lo estaba transmitiendo, y esa transmisión llegó a ellos porque obviamente ellos tenían televisiones dentro del hotel en el que pasó todo el caso. Es esta ética del periodismo la que trata de abordar de una forma exitosa, sí lo hace de una forma exitosa, pero vuelvo a lo mismo. Si no sabes de esta historia, el guión te va a pasar de noche, te van a quedar un montón de dudas y todo va a parecer como una crítica hacia cómo los medios de comunicación cubren un hecho, pero sin el contexto necesario, el guión parece débil, porque no te está hablando de lo que está tal cual sucediendo afuera, no tienes la gravedad de los asuntos. Lo entiendes cuando los personajes
que son el switcher, por ejemplo, etcétera, lo intentan explicar un poco, pero de ahí en fuera no hay más. Este guión falla en eso. En lo que no falla el guión es en retratarnos la manera en la que se hacía televisión antes. Y lo tengo que decir, ahí sí se hacía televisión. La forma en la que se hacían cortes, se editaba, hasta cómo se ponían los supers, todo era una forma súper artesanal. No estoy diciendo que ahorita no se haga de bien, sino que era una forma muy rústica de hacerlo y se veía una pasión dentro de las personas que estaban haciendo esta televisión, lo cual por lo menos dan ganas de que si eres estudiante de comunicación, de cine, etcétera, de que quieras replicar un poco eso para que cuando trabajes en un medio se vea esa pasión. Ya que las cosas estén sucediendo o no como verdad o mentira, es otra cosa. Con esto nos vamos a las actuaciones, porque son actores que sinceramente no conozco tanto, no los había visto tanto, no reconocí muchas caras, salvo a un muchacho que se llama Skarsgård, no recuerdo su nombre porque no lo encontré por ahí, pero que él ha estado en Green Lantern, Survivor y The Bride, la nueva película que va a estar por ahí con la novia de Frankenstein, pero de ahí en fuera son personajes o más bien actores que no reconozco mucho. John Magaro, Ben Chaplin, nombres que no recordamos mucho y que creo que no estamos centrados en ellos. La historia no se trata de lo que está pasando con ellos y de cómo interpretan volvemos a lo mismo, al switcher, el director de la cadena televisiva. No, nos están centrando muchísimo más en los hechos. A pesar de eso, todos lo hacen muy bien. Absolutamente todos tienen un avance correcto de la ética que intentan mostrar en cómo toman las decisiones y la forma en la que se pelean. Ojalá fuera muchísimo más vívida para que nosotros entendiéramos lo que está sucediendo dentro de esa cabina, pero es más frontal, es más como entre ellos, es más tensa y eso hay que decirlo. Es muy, muy tenso todo lo que sucede gracias a las actuaciones. A pesar de que el guión explica mucho, estas actuaciones sí nos hacen entender que lo que está sucediendo es grave. La dirección de un alemán, también, Ted Felbahum, no es que no tenga trabajo, sí tiene. Vi una película que ha trabajado con muchas personas dentro de esta misma película que se llama Hell, pero sinceramente no la he visto y lo hace bien. Vuelvo a lo mismo, sobre todo en el amor que le pone a la forma en la que retrata la manera en la que se hacía televisión. Así que la dirección me parece correcta, me parece interesante. Me gustaría ver muchísimo más de su trabajo, pero también estoy seguro de que no vamos a ver más, porque es un director, estos directores como de culto o pequeños, que sí puede ser que llegue a ser muy nominado por algunas cosas, pero que por ejemplo esta película creo que ha pasado muy de largo en la temporada de premios, aunque creo que en los Oscars sí le dieron ahí alguna nominación, la cual no tengo aquí a la mano. Con esto nos vamos a la fotografía de Markus Förderer. Vuelvo a lo mismo, alemán, no lo recordamos de muchas cosas, pero aquí lo hace bien, sobre todo en la manera en la que coloca la cámara en una cabina tan pequeña que todo es muy claustrofóbico, pero que esta claustrofobia nos hace entender que la tensión que se siente al cubrir un evento de esta magnitud puede ser más caótica que lo que está sucediendo afuera. A eso parecería, porque no tenemos el contexto de afuera. La música de Lawrence Dangle, si bien aporta mucho a que no sea melodramático y que no sea cursi lo que está sucediendo, tampoco es muy recordable, solamente es como un apartado que dices gracias por no ponerme las típicas notas cursis para que esto se sienta más tenso, ¿no? Deja que el diálogo hable, deja que la imagen hable y deja que la historia corra como tiene que correr. Antes de irnos a una calificación, creo que esas películas son necesarias tanto para las personas que estudian comunicación, hacen medios y también para los de afuera, porque tenemos que entender que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad dentro de la sociedad. Aún hoy en día que todo parece más digital, ya no es un medio electrónico, ya son medios digitales, todavía tienen un peso que necesita sentirse con cierto valor y que respete cierta ética. Aunque hablar de ética y de capitalismo, y al hablar de capitalismo obviamente hablamos de que son negocios, es complicado, por lo menos para mí es complicado. No sé si existe una ética dentro del capitalismo, yo creo que no la existe. Entonces también es ponernos esto en tela de juicios, es cuestionarnos cosas y estas películas nos abren los ojos, aunque vuelvo al punto del principio, tienes que saber sobre Múnich 1972. Para mí esta película es un 7.8, sinceramente se la recomendaría muchísimo, creo que vale mucho la pena ir a verla a las salas de cine, no va a durar en las salas mucho tiempo, más de 1 o 2 semanas sinceramente, entonces aprovechen para verla lo más rápido que puedan.